sigue ahí constancia. Bien, brevemente vamos a hablar un poquito primero de qué es lo que deberíamos hacer para construirlo. Como lo comenté en la clase pasada, ya dependía de usted, obviamente, para hacer el análisis, para aprenderse la simbología, porque esto es paso por paso. Si tú no se aprende la simbología, estamos en nada. Si había una investigación ahí que era con los tipos de datos, usted no la hizo, bueno, también está en nada, porque va a pensar que yo le estoy hablando chino. Entonces, es importante que cada clase, ¿verdad? Según se le vayan aprendiendo las asignaciones, usted la vaya realizando, porque luego yo asumo, si usted no tiene duda, ¿verdad? Obviamente, que usted investigó, que usted leyó, si usted no tiene preguntas fue porque usted entendió. Entonces, continuamos encima de eso. Es muy importante que usted entienda la temática de Guapa, que siempre le menciono eso a ustedes, es de usted investigar. ¿Por qué? Porque los recursos están ahí. Mayormente, pues, se le saca, bueno, en este caso somos facilitadores, se le saca el provecho, ¿verdad? Con un tema de orientaciones, de qué es lo que debemos hacer, qué aplicación deberíamos utilizar, por dónde deberíamos guiar. Obviamente uno trata de enseñarle cómo pensar lógicamente, sobre todo en esta materia, pero es muy importante lo que yo le dije al inicio del curso, que la práctica es que lo va a llevar a usted a convertirse en un excelente programador. Bien, entonces hoy vamos a hablar un poquito de las técnicas de programación o qué es lo que nosotros deberíamos hacer para poder entender un algoritmo de una manera correcta o hacer el planteamiento. La primera recomendación que yo siempre le hago a todo el mundo es: no se vaya a la construcción o a la resolución del problema si usted no comprende qué es lo que usted tiene que hacer. Usted necesita tener claro cuáles son esos elementos que le va a permitir a usted solucionar el problema. Entonces, una parte importante que hay que mencionar es el análisis del problema. Es decir, lo primero que usted tiene que hacer es ese análisis de ese problema. Entonces, ¿cómo es que usted va a lograr cuando le hacen un planteamiento analizar? Cuando le están diciendo analizar, ¿a qué se refiere? Obviamente, quizás todos tenemos una percepción de lo que es un análisis, que vamos a decirlo así, estudiar un problema. Pero en este caso, vamos un poquito más allá de simplemente de estudiar un problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de análisis, tenemos que mencionar sí o sí, muy importante, que uno diga, ok, ¿qué es lo que contiene un problema? Un problema va a tener entradas. Vamos a ver si me puedo colocar aquí. Un problema, a ver si me permite escribir. Y si no, no importa. Pues perfecto. Un problema va a tener entradas de datos, obviamente. Va a tener un proceso. Y obviamente va a tener una salida. O sea, te está diciendo de por sí, mira, cuando tienes un problema, tú vas a tener entradas. ¿Por a qué se refiere mayormente con esas entradas? Voy a tener una descripción. Esas entradas son lo que nosotros llamamos las variables. Y luego esas variables, nosotros vamos a hacer cálculo matemático como hacíamos con ecuaciones. Y luego, al final, uno lo que está buscando es una salida de ese resultado. Ahora, cuando ustedes están hablando de análisis del problema, o sea, usted tiene que tener un estudio a fondo de ese problema. ¿Qué es lo que yo necesito para yo solucionar ese problema? O sea, cuando el propósito de análisis es ayudar al programador para que entienda en sí el problema. Vamos a decirlo así. Vamos a sumar dos números. A usted le requirieron la suma de dos números. Ya, eso fue lo que le pidieron. Yo necesito un primo que me dé como resultado la suma de dos números. Dice, ok, me están pidiendo dos números. Si nos vamos acá, te dice, ok, como me dicen que es dos números, se supone que yo voy a tener dos variables. Lo pudiésemos ver así. Vamos a llamarle variables. Perfecto. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la suma de dos números. Eso es lo que te están pidiendo. Si usted se va al análisis, a descomponerlo paso por paso de lo que usted debe de hacer, entonces, ok,
Lo primero que usted debe hacer es el inicio del programa. Que usted sabe que todo diagrama de flujo, como hablamos en la clase pasada, va a tener un inicio y va a tener un fin. Y a esta altura de juego, usted debería saber qué símbolo es ese. Luego, ¿qué es lo que usted necesita para poder sumar los números? Usted dice, ok, si yo necesito el inicio, pero para yo poder sumar dos números, voy a necesitar dos variables, que puede ser A, puede ser B, ya usted tendría la suma de esos dos números. Porque usted puede decir A más B. Pero ahí es que viene la creatividad, o de usted ir más allá del problema. Ahora mismo estamos buscando la solución de la suma de dos números. Estamos tratando de ver cuáles van a ser mis datos de entrada, qué es lo que yo necesito que el usuario me ofrezca a mí para yo poder hacer esa suma. Pues entonces el usuario tiene que darme dos números. Recuerde que la PC, tú vas a guardarlo en memoria, que va a ser una variable, que es lo que va a guardar el dato en memoria, para luego utilizarlo para el posterior cálculo. Dice, ok, yo voy a sumar esos dos números. Pero ¿qué pasa? También usted pudiese decir, aparte de esa suma, yo necesitaría una tercera variable, C, o suma, vamos a ponerle suma. Yo voy a tener una variable que se llama suma, porque puede ser, no, puede ser la variable, luego yo hablaré de eso, que es importante que ya usted lo llame por su nombre. Anteriormente, bueno, aquí en lógica, uno mayormente por tema de espacio, uno utiliza de que A, B, C, D, pero en programación antes uno utilizaba mucho de que X, que utilizaba Y para hacer operaciones. Pero ya, eso era antes, cuando uno no tenía tanta capacidad de almacenamiento, pero ya uno llama las cosas por su nombre. Le pone número uno, número dos, o dato uno, dato dos. Anteriormente incluso la tabla, hasta la tabla cliente, uno le ponía la tabla clic o co-clic, porque para uno reservar, para no tener que utilizar tantos caracteres para almacenar datos para el nombre de la tabla. Anteriormente era así, ya podemos poner el nombre a las cosas. ¿Para qué? Para que se entienda mejor lo que uno está haciendo. Entonces, fíjense que ahora mismo estamos desglosando cómo yo voy a solucionar el tema de sumar dos números. Aquí tengo el inicio, tengo a A y a B, que son las dos variables que yo necesitaba, y suma, que era la tercera variable que yo necesitaba. Pero ¿para qué la suma? Para yo almacenar el resultado, porque en algún lado usted tiene que almacenar ese resultado. Y usted dirá, ok, una vez que el usuario me pasó los dos números, ¿qué procede? ¿Qué continúa? Entonces luego realizar la suma. ¿Y cómo se dice suma? Suma igual a A más B. ¿Está bien? Suma igual a A más B. Te dirá, ok, aquí yo tengo suma igual a A más B. Entonces, una vez que yo realizo la suma, que ya está hecha, ¿qué sería el paso 4? Imprimirlo. ¿Y qué te va a imprimir? Imprimir a suma. Y ya entonces que usted imprimió a suma, ¿qué sigue? Finalizar. Entonces, cuando usted se pone a ver y te dicen los pasos lógicos de esto, tú tienes el inicio del algoritmo, véalo ahí, el inicio, y usted tiene el final del algoritmo. Fin e inicio. Entonces, lo que significa que realmente usted está desglosando de manera lógica ese algoritmo. Ahora bien, yo le pudiese hacer mejoras o debería hacer mejoras, que luego para la segunda etapa yo voy a comenzar a elegir eso. Porque en el paso 2 yo debería hacerme una pregunta. ¿Qué tipo de datos yo voy a almacenar en cada una de esas variables? ¿Qué tipo de datos yo voy a almacenar en A? ¿Qué tipo de datos yo voy a almacenar en B? ¿Y qué tipo de datos voy a sumar? Entonces, en ese caso que yo digo, ok,
En esta línea 2, yo la pudiese modificar un poquito más avanzada, diciendo, él tiene que darme un dato entero, un entero A, un entero B y C. Fíjese bien. Diciendo que A, B y C van a ser de tipo entero. Si tengo otro tipo, por ejemplo, yo le pongo A de tipo flotante, pongo el tipo de dato y la variable. ¿Por qué? Porque en la mayoría de lenguajes de programación, en las mayorías, yo tengo que indicar el tipo de datos de esa variable. Ya ahora tenemos como un lenguaje como Python, entre otros, que tú no necesitas indicar el tipo de datos. Ya según el tipo de datos que tú le pasas, él asume el tipo de datos que tú quieres. Pero mayormente, la mayoría de lenguajes de programación, tú vas a tener que indicarle qué tipo de dato él es. Entonces, fíjense para sumar. Antes de yo dar un paso, yo tuve que investigar eso. E incluso tengo que ir más allá. Vamos a imaginarnos, vamos a ver algo aquí. Vamos a imaginarnos que yo no sé sumar. ¿Cómo puedo sumar dos números? Aquí dice, ¿cómo hacer sumas? Colocar los sumandos uno debajo del otro de manera que coincida las unidades. Ahí no te entiendo ni nada lo que me está diciendo. Sigo investigando hasta que yo encuentre a alguien que me diga qué es sumar. O pregunto, ¿qué es sumar? Si no sé a lo que se refiere. ¿Qué es sumar? ¿Qué te estoy diciendo aquí? Que tú vas a tener que hacer una investigación. Fíjese bien, tú vas a tener que hacer una investigación. Cuando tú estás trabajando con algoritmos, por eso que muchas veces dicen que los ingenieros son científicos, usted va a tener que hacer una investigación. Si usted no entiende el problema, no puede ir al siguiente paso. No se vaya a la parte de construcción del algoritmo, no lo haga. Si usted todavía no ha desglosado de manera paso por paso lo que usted tendría que hacer o comprender el problema. ¿Se entiende hasta el momento lo que le estoy diciendo? Sí, no, tienen dudas. O sea, no tengan miedo, ¿eh? Que muchas veces, uno no entiende las cosas, se pierde y le da como vergüenza decir que yo no entendí. No, no. Pregunte, eso no importa. Pero bien, entonces, fíjense que así mismo después en la entrega, yo le voy a especificar la entrega del diagrama, que usted me tiene que desglosar primero, tiene que hacerme un análisis primero. Y usted dirá, porque sonar el número suena fácil, está bien. Y si yo te pido que me haga un diagrama de flujo de un factorial de un número, que el usuario te digite un número y usted le busque el factorial a ese número. Te oye. Usted tendría que venir aquí. ¿Cómo calcular? Vámonos para ChatGPT. ¿Cómo calcular el factorial de un número? Fíjense bien, talento. Ahora, como te está diciendo, ¿cómo te lo va a calcular? Ya te está diciendo. Que el número que te dijiste, él va a tener el número de n por n-1 por n-2 hasta llegar al número 1. ¿Qué pasa? Yo tendría que comenzar a construir esa temática. Por ejemplo, aquí está dando un ejemplo. Si el factorial de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, hasta llegar a 1. Te da prácticamente la lógica de programación. Te dice, ok, si n es igual a 0 o n es igual a 1, por el tema de una base. ¿Por qué? Porque un número factorial inicia con una base. Si yo tendría que hacer, fíjate cómo te dice, pasos para calcular factorial.
Si n es igual a 0, porque son casos especiales, entonces 0 factorial es igual a 1. Si n es mayor que 0, multiplica todos los números desde n hasta 1. Vea bien. Se te está diciendo de por sí que ya tú vas a tener una condición para ese número factorial. Hay una matemática que usted tendría que comenzar a desglosar, a entender el problema para poder hacer la construcción de ese diagrama. Fíjese bien. Primero es, no entendí lo que dice aquí. Déjame ver para YouTube, hago un video de cómo se calcula un factorial. Pero es desglosando parte por parte, si tiene condiciones. Ya aquí ya yo sé que el número que me den, yo tengo que ir restando. Fíjese bien. Siempre restándole 1. Y regresar y ir acumulando eso en alguna variable, porque en alguna variable tengo que acumularla. Hasta que yo llegue a 1, en este caso. Pero está bien, no voy a entrar en problemas tan complejos todavía. Vámonos por partes. Por eso, para que usted entienda de lo que yo le digo de investigar, porque hay cosas que usted no va a saber, obviamente, hay cálculos que usted no se va a recordar. Ahora, para eso usted tiene Google, para eso tiene YouTube, para eso hay libros, y usted ve cómo se soluciona ese problema. Viene, coloca las bases acá, desglosa el problema, qué es lo que usted tendría que hacer para irse a la construcción. Por ejemplo, aquí ahora mismo, como dice inicio, suma. Ahora si yo me pudiese ir a la construcción del algoritmo, fácil. Ahí mismo yo digo que vamos a tratar. Ejemplo. Ya yo tengo los pasos. Me dijo el inicio. Ya más o menos nosotros sabemos el símbolo para el inicio. No va a quedar tan bonito, pero vamos a intentarlo. Voy a tener el inicio. Perfecto. Luego me dice que yo tengo, fíjense, ya tengo el paso 1 hecho, el inicio. Paso 2. Me dice que yo tengo que pedir al usuario que me digite los números. Entonces yo lo puedo poner aquí, pedir. Puedo desglosar más esto. Números al usuario. Yo puedo poner eso. Y yo puedo decir que yo le voy a poner un proceso por pantalla donde le voy a decir al usuario digita 2 números. Vamos a ponerlo así en abreviado. Digita 2 números. No, vamos a hacerlo más básico. Vámonos por parte. Le voy a hacer al usuario que me dé el primer número. Yo sé que yo necesito 2 números. Y le voy a decir, digita primer número. Fíjense que lo pongo entre comillas cuando un texto. Cuando el usuario digite el primer número, yo le voy a decir, entonces ese primer número va a ser A. Y lo voy a guardar en la variable A. Luego le voy a pedir al usuario que digite, porque recuerde que son 2 números. Yo tengo que llevar el proceso lógico. Aquí le voy a decir, digita el segundo número. Entonces, el segundo número, ¿quién sería aquí ahora? ¿Dónde lo guardo? ¿En qué variable? En B, la B. Sería en B, ¿verdad? Ya el primero lo guardé en A. El segundo lo guardé en B. Fíjese bien, estoy en el paso donde yo decía que tengo que solicitarle al usuario 2 números y lo voy a guardar y tengo 2, entonces necesito varias variables, A, B y suma para guardar la suma. Entonces luego el paso 3 me dice realizar la suma igual a A más B. Lo que significa entonces que ya eso no sería de lectura, sería un rectángulo. Si usted recuerda la documentación, muy importante que usted utilice la simbología como es, porque si usted no utiliza la simbología correcta, automáticamente el diagrama está mal. ¿Qué pasa? Ahora yo voy a decir que suma
es igual a A más B. Ya yo tengo los números que me digitó y suma va a ser igual a A más B. Y luego me dice, ya yo tengo el paso 3 hecho, entonces, pues ya tengo la suma. El paso 4 me dice, imprime la suma. Como me dice imprimir suma, entonces había un icono también, un símbolo para impresión, donde voy a poner entre comillas aquí, la suma es, entre comillas, todo lo que es texto entre comillas. Le pongo una comita aquí y pongo la variable suma. Ojo, esa suma de acá, dato muy importante, esa suma de ahí es simplemente texto porque está entre comillas, ¿bien? Por eso es un texto. Esta de aquí está fuera de la comilla, es una variable, esta variable de aquí. O sea, me va a imprimir es el valor que tenga almacenado. Y luego me dice que yo tengo que poner un fin. Ya lo hay. Luego, ¿qué es lo que sigue después de la construcción del algoritmo? Va a decir, un algoritmo se entiende como una sucesión finita de pasos que debe cumplir las siguientes especificaciones. Cada paso del algoritmo debe estar bien definido. Un algoritmo debe tener un principio y un fin. Entonces, por este momento tenemos un inicio y un fin. Quiere decir que vamos bien. Tipos de algoritmos. Los cualitativos son aquellos en los que se describen los pasos utilizados, palabras, las que ejecutan las personas. En este caso, un cualitativo sería, usted hágame un diagrama de cómo preparar una taza de café. Paso número 1, depende de cómo usted lo haga. Vamos a suponer, si yo le digo a ustedes, sí, rápidamente, un cualitativo. ¿Cómo prepararíamos una taza de conflé? ¿Quién me dice? ¿Cómo sería? Dígame, Raudis. ¿Me escucha ahí, profe? Sí, lo escucho. Bueno, entonces sería primero poner la taza, luego el Ok. conflé y por último la leche. Y por último, la leche. Eso dice Raudis así. Dígame, Maxwell. Primero buscar la taza, luego una cuchara, colocar el conflé y luego la leche. Muy bien. O sea, quiere decir que aquí todo el mundo sabe hacer conflé. Porque hay mucha gente que no sabe hacer conflé. Hay mucha gente que echa la leche primero. Yo no sé por qué. Entonces no saben preparar una taza de conflé. No tienen el arte. Yo soy experto haciendo conflé. Entonces cuando yo veo a una gente que me le está echando la leche primero que el conflé, yo digo, no tiene el arte del conflé. Porque yo tengo que echar el conflé primero para determinar la cantidad que me voy a comer y la cantidad exacta de leche para que quede con la jugosidad que lleva. Entonces, hay una lógica detrás de eso. Y hay gente que me está menospreciando lo que es una taza de conflé. Y no puede ser, no puede ser. Ojito con eso. Entonces, eso es así. Entonces, miren que tenemos una secuencia de pasos para llegar al objetivo. Entonces, luego tenemos los cuantitativos, son aquellos en los que se utilizan cálculos numéricos. Bien, que esos son la mayoría que vamos a estar utilizando, aunque también vamos a ser cualitativos, que ya es definir cosas comunes que ustedes hacen. Que en el mismo del conflé, fácilmente pudiésemos hacer así, decir, ok, vamos a buscar la tasa y vamos a poner paso número 1, no lo voy a escribir, pero ponemos el inicio. Ok, paso número 1, buscamos la tasa. Aquí pongo que buscamos la tasa. Paso número 2, como un proceso, echamos conflé. Paso número 3, como otro proceso, echamos leche. Pero yo puedo tener una condición. Aquí puedo decir, ¿tiene suficiente leche? Porque si te puedo decir, dice, no, así es que no, entonces va a poner que sea que no. Yo digo, si es que no, regresa y vuelve a poner un poquito de leche. Y voy y pregunto, ¿tiene suficientemente leche? Si es que sí, el no se va a estar repitiendo hasta que se cumpla. Si es que sí, entonces hay un proceso de comer el conflé y luego entonces, una vez que me lo comí, terminé. Pero en este caso incluso este paso no iría, porque era de servirlo. También estamos hablando de servirlo. Si ya
la leche es suficiente, quiere decir que el sí me llevaría hasta el fin, porque el plan era servirlo. O puedo poner, guardar la leche en la nevera. Eso puede ser otro paso y luego finalizo. Ya, eso sería un paso, ¿verdad? Para que quede óptimo. Y luego entonces su mamá no lo mate después que usted dejó la leche afuera. Muy importante eso. Entonces, fíjense en cómo usted puede comenzar a añadir procesos lógicos a través de un conflicto. Ahora, miren cómo íbamos acá, donde yo te decía los tipos de algoritmos, pero estas características siempre graves. ¿Qué me está diciendo? La característica de un algoritmo. Debe tener un punto particular de inicio, debe ser preciso. O sea, cada paso debe tener un orden. ¿Por qué? Porque es una ejecución tras otra para que se pueda dar. Debe ser definido. Si se sigue varias veces los mismos pasos con los mismos datos, se debe obtener el mismo resultado. Eso es así. Sí, para que usted entienda, si vamos aquí a lo de la suma, vamos a probarlo. El usuario me digitó, vamos a probarlo. El usuario me digitó, yo le digo al usuario, digita un número. El usuario me digita aquí el número 4. Quiere decir que yo lo voy a guardar en la variable A. Lo que voy a decir, mira, eso va a ser en la prueba. Lo que va a significar que en la prueba, el paso 1, A va a ser igual a 4. Luego vengo aquí, le pido al usuario que me digite otro número. Ese número que él digita lo va a guardar en B. Él me guardó el número 5. Me parece un 11. El número 5. Luego el paso 3, yo voy a hacer la suma de A más B. Pero ¿quién es A? ¿Verdad? Usted sabe que ya es 4 y B es 5. Lo que significa que la suma va a ser igual a 9. Lo que significa que luego la salida va a ser la suma es igual a 9. Y ahí termina. Fíjense bien, para eso es una forma de yo probarlo. Muy importante, tú seguir la lógica que sigue el diagrama para tú saber si está bien. Ahora bien, ¿qué es lo que te dice de decisivo? Si usted vuelve y prueba otra vez con el 4 y el 5, el resultado tiene que darte 9. Porque se supone que hay una secuencia lógica de pasos y como dice aquí, debe ser definido. Si sigue varias veces los mismos pasos con los mismos datos, se debe tener siempre los mismos resultados. Debe ser finito, debe terminar en algún momento. ¿Qué significa? Por eso les digo que se graba en la característica. ¿Qué significa eso? Que si usted no le agregó el fin, su diagrama está mal. Dirá, profe, pero que fue de fin que yo no le puse. Pero entonces no termina, no es un algoritmo correcto. Debe ser eficiente. Debe realizar los pasos con un mínimo de utilización de recursos. Entonces, ¿qué nosotros pudiésemos hacer para hacer este algoritmo más eficiente? Fácil. Usted ve estos pasos de aquí, si usted lo analiza, yo lo puedo acortar. Yo lo pudiese acortar. Dígame, Robert. En ese caso está bien el ejemplo que está dando de la prueba de sobre la suma. Pero en otro tipo de ejemplo de ecuación, otro tipo de problema, se debe dar los factores que influyen para que ese sea el resultado. Por ejemplo, ¿qué factor influye a que la suma de la A más la B sea X resultado? No sé si me dejo entender. Sí, sí. Por lo que yo estaba mencionando parecido a lo de factorial. Pero fíjate acá, que nosotros esto de aquí, de A y B, todavía pudiésemos minimizar. Fíjate aquí yo tengo cuántos pasos. Aquí tengo yo 1, 2, 3, 4 pasos. Esos 4 pasos los podemos llevar a 2 pasos nada más. Y tú dirás, ¿cómo lo pudiésemos llevar a 2 pasos? Es que yo le puedo decir al usuario en una sola. O sea, poner el inicio. Tal cual. Tal cual voy a poner el inicio. Y le voy a decir al usuario,
aquí le voy a pedir que me digite los números. O lo voy a decir, digita 2 números. ¿Qué pasa? Cuando él me digite los 2 números, yo voy a hacer lo siguiente, en una sola línea. A, B. ¿Qué significa eso? Que el primer número que él me digita se va a almacenar en A y el segundo número que él digita se va a almacenar en B. Y si son 4 números, pongo las 4 variables y no va a haber problema. Fíjense que ahí ya estos 4 pasos se reduce a 2. Y si usted lo prueba luego, va a ser el mismo resultado. Porque aquí tendría la suma de igual a más B, aquí la impresión y aquí finalizaría. Si usted corre aquí con el número 4 y 5, digita 2 números, el usuario va a digitar el número 4 y el número 5. Lo voy a guardar aquí, en las variables. Cuando yo lo sume, va a ser 4 más 5, que va a ser 9, y voy a imprimir el número 9 y va a finalizar. Al final tengo el mismo algoritmo con menos pasos. O sea, usted verá que al principio, quizá usted haga paso hasta de más. Pero luego usted verá que usted puede comenzar a reducir esos pasos. Por el momento, yo no voy a hablar tema de validación, que en programación es muy importante asegurarte que el usuario digite los datos correctos. Muy importante. Yo luego también voy a hablar de eso, por el momento, vámonos por partes. Luego dice, independencia del lenguaje de programación. Su implementación debe ser posible en cualquier lenguaje de programación. O sea, al final, no importa el lenguaje. Si yo llevo a programación en Python, en C++, en JavaScript, Node.js, donde quiera que yo lo lleve, donde quiera, Java, donde quiera que yo lo lleve, al final es la misma lógica. Es independiente del lenguaje de programación, porque al final yo voy a hacer lo mismo. Al final yo voy a hacer lo mismo. Voy a tener 2 variables que voy a tener que almacenar esos valores para poder tener el resultado. Tal cual. O sea, si lo damos aquí más bonito, yo puedo tener ese. Vamos a ver la de lectura. A ver si tengo alguna conexión. Línea. Ustedes van a entrar a Lucy Chart. A mí la cuenta tengo que revisar porque no me está funcionando. Bueno, sí, yo sí, porque está vencida. Pero usted se registra, como yo le dije la cosa pasada, en Lucy Chart y usted va a tener una plataforma para el diagrama de flujo o puede descargar en Lucy Chart, como yo le dije la cosa pasada, haga la cuenta ahí y te dan un sinfín de plantillas para usted hacer diagrama de flujo. Esa es una. O puede descargar localmente Star UML. También te va a permitir, te va a dar todo para tú hacer los diagramas de flujo sin problema con la simbología. Bien, de manera rápida. Entonces, fíjense acá que yo puedo comenzar a poner la secuencia. Recuerde que debe tener la línea de flujo, esa es otra, indicando la línea hacia dónde va con su flechita. Aquí yo puedo poner el texto. Recuerde que va entre comillas. Digita 2 números. Acá yo puedo poner que uno va a ser A y el otro va a ser B. Pero aquí yo voy a poner uno de proceso, que viene siendo un rectángulo. Pero más achatadito. Donde voy a poner que suma es igual a A más B. A más B. Y luego le voy a indicar el tema de impresión, que también puedo utilizar este cuando es por impresión. Este mismo lo puedo utilizar si es por pantalla. Si es por pantalla, yo lo puedo utilizar este.
Si es, probablemente uno utiliza el otro cuando está en el diagrama por encima de pantalla, puedo utilizar ese mismo. Que sería la suma es 2 puntos, lo pongo entre comillas, una coma, para indicar que voy a poner una variable y pongo suma. Fíjate, vuelvo y repito, lo que es texto va entre comillas. Esa palabra suma y esta suma no es lo mismo. ¿Por qué? Porque esta es una variable y esto está dentro de comillas, lo que significa que es un string, es un texto, no representa nada. Entonces, al final, voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora necesito esta para el fin. Tengo inicio y tengo fin. Hola. Tengo inicio, le digo, digita 2 números. Si voy a hacer la prueba, digita 2 números, 4 y 5. Lo que significa que A va a ser igual a 4 y B va a ser igual a 5. En el mismo orden que yo lo digite, así mismo va a ser. Entonces la suma va a ser igual a A más B. Entonces, ¿quién es A y B? Suma sería igual a A, que vale 4, más B, que vale 5. Vamos a ponerlo así mismo, 4 más 5. Entonces, suma sería igual a 9. Ese sería el resultado. Ya yo tendría ahí la prueba para el tema de la construcción del algoritmo. Entonces, ¿qué más tenemos? Fíjese bien. Fases para la construcción. Primero, hay un análisis, que ya usted vio que fue lo que hicimos. Luego viene el diseño y luego viene la parte de la prueba. Entonces, esos son los 3 elementos que va a contener la entrega que usted va a tener, que usted va a hacer. De un lado, usted va a tener análisis, que usted vio que fue que hicimos aquí. Que tengo un inicio, le voy a pedir al usuario que me digite 2 números, voy a realizar una suma, voy a imprimir la suma y voy a tener un fin. Ese es el análisis, iría aquí. Y tú me le pones así mismo, análisis. Y me le pone los pasos, paso 1, paso 2, paso 3. Luego viene la construcción, que sería el diagrama. Y luego viene la parte de la prueba, que es donde usted va asignándole valores a cada variable para usted confirmar que funciona. Muy importante esa 3. Siempre tiene que tener la parte de análisis. Yo le digo, debe de tener las fases. Análisis, diseño y prueba. Siempre. No se confunda con eso. Todo el tiempo usted debe de tener eso. Dígame, Maxwell. Maestra, por favor, coloque la fase de nuevo para tirarle una foto. Ok. En las fases, vamos a ponerla por acá. Usted va a tener el análisis, el diseño, que ya dije que es el desarrollo del algoritmo y la verificación. Y la parte de la prueba. Miren la parte de la prueba, como te dice, codificación del algoritmo, compilación, que eso ya es probándolo, prueba y depuración, la documentación y el mantenimiento. El mantenimiento, pues si vamos a actualizarlo. Bien. Otra cosa importante, pasos para el desarrollo de un algoritmo. Diseño ascendente, top-down design. Mayormente se diseña así. Dividir el problema original en otros más simples y luego dividir todos sus problemas, otros más simples, sucesivamente. Refinamiento, que ya dándole la mejora, y representación del algoritmo en una herramienta de programación. Regla del algoritmo. Una descripción narrada, una notación matemática, puede ser en pseudocódigo, en diagrama de flujo, lenguaje de computadora. En nuestro caso, al principio va a ser diagrama de flujo, luego lo vamos a hacer en pseudocódigo, pero por ahora diagrama de flujo nada más. Ya para la próxima yo voy a pedir pseudocódigo y ya en programación 1 usted va a trabajar el lenguaje de computadora. Verificación del algoritmo, míralo cómo se llama, prueba de escritorio. Comprobar que el algoritmo realice las tareas por el cual fue diseñado. ¿Cómo usted lo va a probar? Dando diferentes datos de entrada al programa. Sobre todo cuando son, por ejemplo, cuando tienen condiciones de sí y no. Usted debe hacer pruebas, varias pruebas. Un escenario colocando a que él vaya por el sí, a ver si te funciona bien, y otro escenario asignándole variables que el algoritmo se te vaya por el no, para tú también ver si el flujo es correcto y te hace lo que tú quieras. Ahí es que tú te vas a dar cuenta si funciona o no funciona.
Ah, no funcionó, hago los ajustes necesarios en caso de. Pero por el momento, de top down. ¿Qué es lo que va a tener? Como dijimos ahorita, entrada, proceso y salida. Ya eso lo hablamos. Por el momento no voy a hablar del pseudocódigo, pero un ejemplo, un análisis, pongo el inicio. Esto es un algoritmo para leer la página de un libro. Tengo el inicio. Abro el libro en la página 1, ese es paso 2. Paso 3. Leer la página. Paso 4. Estoy haciendo un análisis de lo que tengo que hacer. Me pregunto, ¿es la última que deseo leer? Si es que sí, si es la última que voy a leer, dice, ve al paso 7. ¿Cuál es el paso 7? Cerrar el libro y luego de ahí va a seguir para el paso 8. Recuerda que esto es secuencia y finaliza. Siempre, cada vez que usted vaya un paso, recuerde que él va a ejecutar el que le sigue hacia abajo, porque esto se reproduce en secuencia. Pero vamos a imaginarnos que yo no quiero terminar. Inicio, abro el libro en la página 1, leo una página. ¿Esa es la última que deseo leer? No. Te dice, ve al paso 5. Entonces, ¿cuál es el paso 5? Pasar a la siguiente página. Fíjate que cuando yo paso a la siguiente página, él dice, ve al paso 3. ¿Pero cuál es el paso 3? Leer la página. ¿Pero por qué dice ve al paso 3? Para yo no tener que volver a escribir aquí y que leer página, porque entonces tendría que repetir todos los pasos otra vez. Si ya lo tengo, simplemente le indico al paso que voy, porque va a ser lo mismo otra vez. Voy a leer la página, me voy a preguntar si es la última que quiero leer. Ah, no es la última. Pasar a la siguiente página. Ve al paso 3. Leo la página. ¿Es la última que deseo leer? No. Paso a la siguiente página. Ve al paso 3. Leo la página. Pregunto otra vez. ¿Es la última que deseo leer? Así en este caso es que sí. Entonces ahí te va a decir, ve al paso 7, que es cerrar el libro y finalizo. Entonces, es tan sencillo que ahora voy a hacer yo una preguntita. ¿Estamos claros con esto de acá? De cómo construirlo. Sí, Entonces, sí, yo, bien claro. chéveremente, yo le voy a dar 10 minutos. 10 yo le voy a dar a todo el mundo. Voy a poner un timer. 10 minutos. ¿En qué? Usted me va a tomar este mismo algoritmo, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es, fíjense lo que voy a pedir. Si la suma, lo voy a poner aquí. Si la suma es mayor que 10, usted va a sumar 4. Y si la suma es menor que 10, va a sumar 2. Voy a poner así. Si la suma es mayor que 10, usted va a sumar, le va a sumar 4. Y si la suma es menor que 10, entonces usted le va a sumar. O sea, el resultado usted le tiene que sumar 10. Sumar 4 si es mayor que 10. Y si la suma es menor que 10, entonces el resultado usted le va a sumar 2. O sea, usted le va a pedir al usuario que digite un número. Ese número usted lo va a leer, ¿verdad? Hablo aquí, ese tal cual. Va a realizar la suma y luego usted va a incluir el paso que me falta a mí, que es para preguntar si la suma es mayor que 10. Si es que sí, usted le va a sumar 4. Si es que no, usted le va a sumar 2. Luego imprime. Luego imprime el resultado. Y finaliza. ¿Se entiende más o menos lo que ustedes van a hacer o no? ¿Tienen la idea? ¿O tienen dudas? Sí, Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Ahora yo voy a formar grupos random. A usted le va a aparecer como algo en la pantalla, como darle a unirse al grupo. Y usted le va a decir que sí, que se va a unir. Como somos 20, yo voy a hacer 5 grupos de 4. Será de 5, ¿no? No, seríamos 25, somos 20. 5 grupos de 4. Y creo que nada más se quedaría fuera de Ariel, porque yo tengo un grupo ahora. Vamos a añadirlo aquí desde ya.
Usted le da que sí y te va a trabajar lo que yo pedí. Hay momentos, si usted tiene alguna duda, usted puede salir a la sala y me hace una pregunta. Se puede salir como del grupo a la sala principal y me puede preguntar en caso de. Voy a dar 10 minutos, voy a poner el timer, 10 minutos. No, le voy a dar 15 minutos para que lo discutan entre ustedes. Y luego entonces, eh, ahí algunos grupos presentan las soluciones que ustedes llegaron. Déjenme darle a abrir. O yo iría pasando también por los grupos. Ahí usted más tiene que darle a unirse. Y te va a ir cayendo con quien le tocó. Dígame, Jason. Si está hablando Jersey, no lo escucho. Profesor, digo yo que si usted lo divide en grupos, porque últimamente tenía un poquito de fallo aquí con el internet y ahora está bien. Entonces quería Pues déjame saber. agregar, déjame agregarte a uno. Pero yo creo que yo te agregué a uno, pero déjame editarlo, a ver dónde era que tú ibas. Ok. ¿A quién me falta? 1, 2, 3, 4, 5. Déjame agregarte a este de acá. Ahí tú le das a que sí para que te unas. Espérate, déjame darle a guardar. Ok, ahí debe salir la invitación.
Dígame, Sebastián. Profe, nosotros tenemos una duda. Bueno, estamos medio perdidos de lo que tenemos que hacer. Ajá. En este caso sería ese mismo diagrama que está ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Ustedes van a hacer una modificación. ¿Cuál es el objetivo? Yo lo que quiero es que usted se le solicite al usuario que digite 2 números, realizar una suma con esos 2 números. Por ejemplo, ponle que la suma que hicimos como esta, 4 y 5, la suma es igual a 9. Aquí dice, si la suma es mayor que 10, es decir, en una parte de este diagrama tú tienes que modificar para preguntar si la suma es mayor que 10. Si es mayor que 10, al total, que eran 9, tú tienes que sumarle 4. Si es menor que 10, entonces tú tienes que sumarle 2, imprime el resultado y termina. Es modificar este mismo diagrama. Esa sería la idea. Ahora, ¿qué símbolo tú utilizarías y dónde tú lo agregarías para tú poner esa condición de esa pregunta? ¿Dónde iría ese paso? ¿Antes de la suma, después de la suma? Esa sería la idea. No sé ahí si me siguen. Sí, yo O sea, entendí más después o de la menos. Gracias, suma, profe. hacer. Chévere. ¿Cómo se llama el programa con el que usted hizo eso? O la página. Bueno, esto tú lo puedes hacer en Word o Lucidchart. Lucidchart vendría siendo para usted registrarse aquí. Tú puedes poner o descargar StarUML, Lucidchart, que es una página online que te permite hacerlo, o también en el mismo Word. Tú buscas los símbolos y lo puedes hacer sin problema. Ok. Pero este es más fácil, la de Lucidchart, porque está en línea y te da prácticamente todos los símbolos. Ok, gracias. Ok. Una pregunta, profesor. Sí, lo escucho. Ese mismo sistema que usted tenía, ¿nosotros lo tenemos que hacer digital o solamente cuando usted nos pregunte el pensamiento que nosotros tenemos de eso? No, tienen que hacerlo realmente para mostrar. Oh my God. ¿Cómo se No llamaba pueden la página? Lucidchart o puede ser en Word también aparece cualquier símbolo. Se llama Lucidchart o en Word también te lo pueden hacer porque es lo mismo. O Lucidchart. Oh,
Ahí usted se registra con la cuenta de Guapa y ya automáticamente ahí ya hacen un out free y ya lo pueden hacer. Está bien.
Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién va a No, presentarme algo? estábamos terminándola. Vámonos, Ok, profe, ¿quién pero puede, bien. Estamos terminando. quién puede presentar algo de los avances que ustedes hicieron? Cualquiera, no importa. Pues José, en vez de nosotros, porque estábamos ahí más o menos. Déjame dejar de presentar para que uno de ustedes presente. Ocioni, cuando pueda. ¿Quién me va a presentar? No hay problema, que esté bien, que esté mal, no importa. Es para simplemente, Es para ver cómo uno va el avance, ¿verdad, profe? exactamente. Nadie se anima. Profe, pero de Entre 5 nosotros. minutos más, ¿Cómo fue? 5 minutos más para terminar. José presenta, que él dijo que lo presenten así, que no importa. presentemos Que así, quiere que eso ver para el No, no, avance. preséntalo así. Lo que pasa es que después para unir los grupos no se me van a formar igual. Ok, déjeme ver. Exacto. Hola, ¿se ve? Sí, ahí se ve. Sí, se ve, José. Sí. Entonces quedamos hasta aquí, no culminamos. O sea, entramos, iniciamos, Perfecto. dijiste 2 números, entonces Perfecto. aquí entran las variables, le decimos que sume las 2 variables, entonces el resultado de esa variable, aquí vamos a poner la decisión, si era mayor que 10, iba a seguir para acá, que entonces íbamos a subir otro número, y si era menor, se sumaba 2, creo que era, y se le sumaban, no sé cuánto era, según el problema, tenía que ver. Iban muy bien. Exactamente. O sea, eso era lo que había que hacer. Más o menos ahí. Entonces, miren, ahora lo voy a presentar yo para que ustedes vean esto. Dígame, Juan. Para nosotros presentar el nuestro, a ver si... Ah, sí, claro. De acuerdo. Se me salió fue. Así lo teníamos nosotros. Tuvimos un pequeño dilema en el caso de la suma mayor o menor que 10, porque está el caso de que sea igual a 10. Entonces Sí. decidimos presentarlo de esa manera. Exacto. Tú tenías aquí la suma. Déjame verlo ahí. Ponlo ahí. Sí, porque se ve bien. Ahí se ve perfecto. Por ejemplo, si lo probamos, ¿cómo sería la prueba aquí? Aquí dijimos, digita 2 números. Vamos a suponer que vamos a digitar 5 y 10. La suma, ahí te falta nada más ponerle el igual. Suma va a ser igual a A más B, que es muy importante. Suma va a ser igual a A más B. Yo se lo había quitado, lo tenía. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Acá tú vas a tener la suma que sería 15, ¿verdad? Sería el total. Luego aquí tú dices, bueno, incluso aquí, lo que sí, ese paso, que la suma es igual a 15, ahí tú quitarías ese de ahí, porque obviamente sería el final, la impresión. Porque ¿qué pasa? Cuando tú haces la suma, tú no imprimes, sino que viene al siguiente, a la decisión. La suma es mayor que 10. Si es que sí, sería suma igual a suma más 4. O suma más 4. Pero en este caso sería, escríbelo ahí, donde dice suma. Sería igual a suma igual a suma, pon suma ahí, la palabra suma, más 4. ¿Por qué suma más 4? Porque recuerde que suma una variable. Entonces, en este sentido, suma tiene el acumulativo del 15. Entonces, aquí sería, ¿por qué? Vamos a repetirlo. Dale ahora, sí, dale hacia arriba para hacer el ciclo. Digita 2 números, digitamos el 10 y el 5. Hicimos la suma, elimínalo de la impresión. O no, cópialo y pégalo en el paso que va de suma es igual a suma más 4. Lo de suma es igual a suma. El que tú estás imprimiendo. Ese de ahí.
El que está arriba, no, ese no, el que está arriba de la decisión. Ok, aquí. Copia eso completo, con el símbolo completo. Dale control X, creo que se te lo permite. Ah, estoy en el celular. Ah, ya, está bien. Pues arrástralo hacia acá abajo. Ajá, quítale ese paso de ahí. Quítale, elimínale la línea de flujo, porque entonces la línea de flujo, la de la suma, elimínala. Ahí. Ajá. Entonces conecta la suma con el proceso de suma con el de intención. Con el de decisión. Exacto. Y otra cosita que tú tendrías que cambiar, pero está bien, pero lo vamos a dejar así en ese. Recuérdate que es un proceso. Entonces, hacer un proceso es un rectángulo que iría en la operación. Donde quiera que haga una operación, no iría a ese que tú pusiste, sino el de proceso, que es un rectángulo. Para hacer operaciones sería el símbolo de rectángulo. Dígame, Sebastián. No, profe, si no hay problema para enseñarle el de nosotros, pero yo la hice con la misma plantilla que usted hizo. Sí, Está la bien, misma forma. está bien. Entonces, fíjate acá, que ahora sí vamos bien. Ahí tenemos. Más o No, menos ahí sería. no. No, déjate, el otro déjalo como estaba. El A y B sería una lectura. Como una lectura, iría con el otro, como el que tú lo tenías. Iría con ese. Entonces, ya los procesos, todo lo que es operaciones matemáticas, irían con rectángulo. O sea, aquí dijiste los números. Ahí lo leemos. 10 y 5. Hacemos la suma. A más B, que sería 15. Suma, recuerden que suma, la palabra suma, está representando el número 15. Entonces, 15 es mayor que 10. Como es que sí, sería suma igual a suma que vale 15 más 4 que serían 19. Entonces, la suma es igual a 19. O sea, conectaríamos esa operación con esa impresión. Entonces, ¿se pondría simplemente la suma es suma Exacto. o se pondría suma más 4? No, así mismo, suma es igual a suma más 4 y ya aquí la suma es suma, porque ya sería la suma ya la variable suma representaría el 19. Y obviamente lo conectaríamos ya con el fin, porque ahí terminaría. Sería fin ahí y Exacto, una línea. exacto. ¿Qué Y hice? Wow. Pero está bien, ahí se entiende que tú lo quieres conectar. Ahí sí. Bien. Entonces ya ahí sería arreglar el otro lado, que ya te lo arreglaría porque sería lo mismo. Pero muy bien, ya sería prácticamente esa temática. Creo que también hubo alguien que me dijo que quería compartir. Sí, voy. Sí, profesor, yo también quiero presentar uno. ¿Fuiste tú que me dijiste ahorita o fue otro que me dijo? No recuerdo el nombre. Si No fue otra persona, pero yo tengo uno Sebastián, que presentar. Ah, Sebastián, no sé si tú. Pues yo, pero si él quiere que la presente primero, no hay problema. Ok. Presente uno de los dos. No sé, ¿qué sería? Pedro, Sebastián. Perfecto, ya Pedro está compartiendo. Este es el que Ok, estamos haciendo, el grupo Java. Ok. Tengo suma mayor que 10, si es que no, suma sería igual a suma más 2, dale hacia abajo. La suma es suma, exactamente. Si suma es mayor que 10, sería que sí. Suma sería igual a suma más 4, la suma es suma, exactamente. Tienen una foto, si ustedes quieren también el de Pedro ahí, para que repasen los pasos lógicos de eso, por si tienen dudas, ¿verdad? mándala por el grupo para que tenga con mejor calidad. Bueno, sí, también, pero Sí, eso sí, lo sí, puedo por mandar. favor, mándenla por el Yo grupo. lo voy a tomar un captura y se lo voy a mandar por el grupo. Entonces, miren qué es lo que yo quiero. Usted va a analizar eso bien, ¿verdad? La próxima clase, si usted tiene dudas de cualquiera de eso, o por el grupo, te puede decir, profe, no entendí esto de aquí, o tal parte que no entendí, por qué se hace así. El grupo es para eso. Entonces, ¿qué pasa? La próxima clase, usted ve la temática de hoy. Esa va a ser la temática. Varios diagramas, grupos random. Voy a poner primero un grupo con un algoritmo, venimos, lo discutimos,
luego voy a poner otro algoritmo de otro grupo random para que salgan con diferentes personas. O sea, vamos a tener 2 algoritmos con dos diferentes grupos, realizando esa práctica. ¿Para qué? Yo iré pasando por los grupos, obviamente, para ir ayudándole con la lógica, pero eso va a ser la temática. Van a tener tareas ya de diagrama de flujo, creo que sí, que ya van a tener, para lo mismo. Pero esto es práctica. O sea, el punto es entender, usted tiene que preguntarse y comprender por qué ese paso está así, por qué esa decisión, por qué esa línea. Pero primero tiene que saberse la simbología. Si no se sabe la simbología, lo va a hacer más el diagrama. Pero se que es una secuencia de pasos. Cuando usted comienza a probarlo y asignarle valores a la variable, es que usted puede entender ese diagrama. Bien, o sea, la otra clase va a ser sumamente práctica para poder nosotros, ¿verdad? Lo que no entiendan bien todavía, poder ayudarle así sucesivamente. Todavía, creo que Sebastián era que iba a presentar o no. ¿O todavía quiere presentar o no? Bueno, yo no lo escuché. Bien, entonces miren, por hoy vamos a dejar hasta acá. Ya usted sabe el reto que usted tiene. Cualquier duda por el grupo, usted escribe y tratamos de ayudar, ¿verdad? Entonces, es practicar. Simplemente practicar. Así que Profe, escúcheme, con esos links que están en el grupo, podemos ir también ensayando con esa parte para poder ir cogiendo el punto del asunto. Exactamente, es práctica. Incluso yo le voy a poner varios algoritmos esta semana para que ustedes vayan haciéndolo como tarea, van a ser simples. Pero en la siguiente clase vamos a ir modificando, vamos a ir agregando cosas, vamos a ir analizando entre todos. Pero esto es práctica. Mire cómo se estudia. Usted ve ese mismo que nosotros hicimos. El de ahora, usted lo tomó la foto, que usted le busque la lógica que pedimos. Usted mismo trata de volverlo a hacer usted, sin ayuda de nadie. Y revisa dónde te quedaste. Tú luego lo miras y verifica en qué fallaste. ¿Por qué esto era así? Pero espérate, lo arregla, ¿verdad? Y luego vuelve e intenta hacerlo, pero no es aprendiéndolo de que el paso, no es aprendiéndolo como una fotografía, no. Entendiendo el por qué tú estás haciendo cada paso. Hasta que usted le salga bien, pero con su lógica de usted sabe por qué ese paso iba ahí. Y así usted comienza el cerebro suyo a trabajarle la lógica. No se desespere. Si hay que repetirlo 5 veces ese mismo diagrama, no pase a otro. Haga ese mismo 5 veces hasta que usted le salga de una manera que usted entienda por usted con su lógica que lo logró hacer. No lo digo porque se lo memorizó lo paso, sino que usted entendía que era lo que iba. Esa es una buena forma. Entender por qué la lectura era así, por qué se leyó así, el proceso por qué fue así. Y la única forma es asignándole valores a las variables. Y usted va ahí, ok. Y le va haciendo así hasta que lo puede leer. Bien, entonces nos veremos en el próximo encuentro. Así que esta semana ya usted sabe que va a tener reto de prácticas. Que pasen muy buena noche. Que comenzó lo bueno. Ya comenzó lo bueno. A fundir neuronas. ¿Para cuándo el PvP? Pase buena noche, profe. Está bien. Igual. No sé si Juan tenía una pregunta, creo que levantó la mano, no sé. Si ¿Para cuándo el PvP? Hablarle sobre lo del C++. Ajá. Que yo estoy usando una aplicación que se llama, que es para el celular, porque la computadora me se jodió con un apagón que hubo. Entonces estoy usando una aplicación que se llama SoloLearn. Eso es buenísimo. Que si no hay problema. Eso me encanta. Pero el problema para todos los diagramas y el tema, porque cuando yo te pido diagrama de flujo, tienes que entregármelo así. Oye, tú lo puedes hacerte a tu cuaderno y me sube una foto. Yo no tengo problema. Cuando sean diagramas. Yo no tengo problema con eso. Que sí se entiende, obviamente. Pero mira, esa aplicación que tú estás usando, SoloLearn, yo se la recomiendo a todo el mundo. Es una para mí de las mejores. Esa es una de las que yo más usaba antes, cuando estaba iniciando. Cuando quería aprender algo nuevo, me iba para SoloLearn. Muy bueno. Así que ya te sabes. Por el grupo, por favor, de la aplicación. ¿Cómo se llama esa aplicación, profe? Porque cuando uno está en el trabajo también uno puede ir ensayando con cosas pues así. Incluso la próxima clase se la voy a mostrar para detallarle también cómo usarla, para que lo hagan. Sí, de acuerdo. O sea, todo lo que nos sirva de práctica, aún no estemos en el hogar, que en el trabajo uno pueda estar en funcionamiento con eso, es bien relevante para nosotros. Cualquier cosa así, si pueden aportarlo en el grupo, excelente. Claro, que es mejor para nosotros aprendizaje y para ir conociendo más de todas estas páginas. Dígame, Heuri. También las 2 páginas que subió un compañero por el grupo,
esa página está muy interesante. Yo le he ido pues, revisando. Sí, tienen que mantenerse activos con eso y practicando y practicando. No se preocupen que yo les voy a dar varias también de cómo ustedes deben de ir haciendo para que vayan mejorando en la lógica. Bien. Pero nada, mi gente, por hoy lo dejamos hasta acá. Se me cuidan y nos vemos en la próxima. Práctica pura, ya ustedes saben. Ok,